Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Vamos con el viernes 7 de marzo. Tenemos a Bitcoin en la misma zona que toda la semana, zona comprendida entre los 90.000 y 85.000 dólares. Hoy había una reunión en la Casa Blanca para hablar de las criptomonedas, hablar de Bitcoin, reserva estratégica. Sabéis que, bueno, yo os comento que a mí eso me da exactamente igual. Tenemos que mirar más allá, tenemos que dejar de mirar, como os digo en los últimos vídeos, el árbol e intentar vislumbrar el bosque. Os voy a dar mi punto de vista respecto a la tesis que se está generando a niveles de mercados tradicionales, porque el S&P está cayendo, el Nasdaq, a nivel de criptomonedas, que ya hemos tocado un techo, que la all season ya ha sucedido, etc, etc. Ese tipo de comentarios vamos a trabajar con ellos y os voy a dar mi punto de vista. Muy importante que os suscribáis al canal, que activéis la campanita de notificaciones y cuando le deis, dadle a todas para que cuando suba un vídeo os llegue. Como digo siempre, esto no es consejo de inversión y vamos a comenzar. Precio de Bitcoin, 88.271 dólares. Seguimos, como podemos observar, en la misma zona que hace 5 o 6 días, enrangados en este precio. Hoy se celebra, como os he comentado en la introducción, la reunión de las criptomonedas en la Casa Blanca. Eso vamos a obviarlo, vamos a dejarlo porque ya se ha dicho ayer por parte de Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que la reserva de Bitcoin iba a comenzar, que la gente se la ha tomado mal, el precio ha llegado a 84.000 dólares esta madrugada. Iban a comenzar por los 200.000 Bitcoin que tienen incautados y hay varios frentes. Uno de ellos se dicen que no va a comprar Bitcoin, otro que sí. O sea, no necesitamos que Estados Unidos y la Casa Blanca compre criptomonedas o compre Bitcoin en este caso para que el precio suba, ¿vale? Hay otros datos macro que van acorde a la liquidez, que es lo que trabajamos, para saber si hemos llegado a un fondo o a un tope de mercado y no tanto la especulación del corto plazo. Y otra cosa, o sea, la gente se lo toma mal como si tuviera que Estados Unidos levantar a Bitcoin, es decir, comprar 3 millones de Bitcoin para que Bitcoin se vaya a 200.000 dólares. Si vemos la noticia como positiva, se ha creado una reserva estratégica de Bitcoin con los Bitcoin incautados, cosa que no se van a vender. Eso ya es positivo. Pero quiero que entendáis que el mercado no se va a estar moviendo porque haya una reserva de Bitcoin o no haya una reserva de Bitcoin. Eso es el ruido del corto plazo. Tenemos que evitar todo eso. Y tenemos que centrarnos en lo que hay detrás. Porque está cayendo el S&P 500, porque está cayendo el Nasdaq, está cayendo el dólar, el bono, las criptomonedas, etc, etc. Os voy a comentar parte de mi tesis, debido a que creo que ni Bitcoin ha alcanzado un techo, ni las criptomonedas, es decir, las altcoins, han tenido una all-season porque no ha habido all-season. Hemos tenido picos y ráfagas de all-season, pero no hemos tenido una all-season al uso. Os voy a dar los motivos para que vosotros lo veáis. Antes de comenzar, quería deciros que si queréis trabajar conmigo de manera diaria y que os explote la cabeza de las tesis que vamos generando, los puntos de entrada del corto plazo y sobre todo trabajar también en la cartera de inversión, en la descripción de este vídeo os voy a dejar el link a mi Telegram para que pidáis la información pertinente. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, hoy hemos tenido datos a nivel de empleo. Las nóminas no agrícolas, que se esperaban que fueran 159.000, han salido 151.000 y el dato ha sido revisado a la baja. El dato anterior fueron 143.000 nuevos puestos de trabajo y al haberlo revisado en el dato de hoy han salido 125.000. Luego la tasa de desempleo se esperaba un 4% y ha subido una décima al 4,1, con lo cual está habiendo por parte del empleo un frenazo, ¿vale? Esto no quiere decir nada, pero es positivo. Y diréis, Javi, ¿por qué es positivo? Es positivo porque Jerome Powell está mirando solamente a la inflación, a la inflación, a la inflación. Y ahora pasaremos a hablar de la inflación y de lo que está haciendo Donald Trump. ¿Para qué? Para que se baje el tipo de interés, que es lo que él quiere hacer, y para que el dólar baje. Porque tienen que refinanciar y la base de toda esta manipulación, que si aranceles, que si guerra comercial, que si esto de las criptomonedas, es ruido y cortinas de humo. Lo importante y el trasfondo es la deuda. Tienen que refinanciar 9 trillones de dólares este año y no van a refinanciarlos con un bono a 10 años al 4,80 o 5%. Entonces tienen que hacer que esa presión baje. Entonces en el corto plazo se están agitando los mercados. ¿Para qué? Para obligar a Powell a bajar los tipos de interés. Si tenemos la tasa de desempleo al 3,9, 3,8 y todo sale precioso y bonito,
Powell no tiene prisa por bajar los tipos. Entonces, de algún modo, tienen que presionar a través del gobierno, por parte de Donald Trump y el secretario de Estados Unidos, no, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ¿vale? ¿Para qué? Para que esa presión de contracción económica, recesión, haga que Powell baje los tipos de interés, ¿vale? Es el único cometido que tienen. Por eso, toda esta cortina de humo del corto plazo, a mí me da lo mismo. También hemos tenido declaraciones de Powell a las 6:30 y la gente se pensaba que iba a hablar de es que el mercado está cayendo, la tasa de desempleo ha subido, vamos a bajar tipos. No anunciarlo en una declaración. Él, si tiene un discurso más dovish, más suave, lo hará dentro de 12 días, cuando tenga la reunión de política monetaria, ¿vale? Que creo que es el 20 y pico, el 19 o el 20 de marzo, ¿vale? Luego, por parte de los datos que tenemos de Bitcoin y de las criptomonedas a nivel de funding rate y open interest. Tenemos el funding rate global en negativo. Quiere decir que la gente no se está apalancando y la gente se ha salido del mercado. Mirad, lo tenemos desde justamente todo el mes de febrero, negativo. Algunos picos en positivo, pero en un cómputo general está negativo. Y luego, para corroborarlo, tenemos el open interest, que es el interés abierto, el interés que hay en meterse en los futuros y está cayendo. Lo tenemos en zona de suelos, con lo cual nos están metiendo en apalancamiento. Ni en los futuros no hay interés. Tenemos el índice de miedo y codicia del mercado tradicional en 16 y el de las criptomonedas en 30. Hay miedo extremo. Con lo cual, cogiendo esa variable del corto plazo, ya me está diciendo algo. Para mí es una zona de capitulación. Ahora bien, entrando con la tesis de la inflación y lo que os comento. Mirad, aquí tenemos la Truflation, ¿vale? Que es la inflación actualizada al día de hoy. Y mirad la caída que hemos tenido, que hemos llegado el día de ayer al 1,30 y hoy nos encontramos al 1,38, ¿vale? Esto mide muchas variables para tener en cuenta. Y Powell sigue obcecado en que quiere llevar la inflación al 2% y hasta que esta no remita no bajará tipos de interés. Pero ya están encargando Donald Trump y Scott Bessent de que Jerome Powell baje los tipos de interés, ¿vale? Porque es su cometido. No va a haber inflación porque está cayendo el petróleo, está cayendo el dólar. Los datos de empleo han subido 1/10. La base demográfica es una seta, con lo cual no va a haber nuevos puestos de trabajo con personas que se incorporan al mercado laboral. Entonces, estamos en una época de deflación. Eso no significa que la inflación no suba porque sigue subiendo, lo que pasa es que es acumulativa. Aunque lo veamos al 1,30 no significa que esté bajando, sino que está subiendo más despacio. Pero, como los datos que maneja Jerome Powell son datos de IPC, que están al 3%, eso es mirar por el retrovisor. Entonces, entrando para corroborar todo esto, tenemos justamente tenemos el bono a 10 años, ¿vale? Que en este punto se encuentra al 4,32. Hemos tenido una disminución del 4,80 al 4,32. Lo suyo sería que, aunque tuviéramos un rebote, que es normal que rebote después de la caída que tiene, mirad, es que continúe bajando. ¿Para qué? Para que Jerome Powell se vea obligado a bajar tipos de interés, porque va muy correlacionado el bono a 10 años con los tipos de interés. Entonces es importante que todo lo que está haciendo Donald Trump y por parte también del secretario del Tesoro, Scott Bessent, bajen tipos de interés, que es bajar el bono a 10 años y bajar el dólar. ¿Y el dólar qué le está pasando? Se está desplomando el dólar. Mirad, se está desplomando el dólar. Luego, ¿qué tenemos también? Tenemos el petróleo, que es un medidor muy importante de la inflación, porque recae, tiene mucho peso sobre la medición del IPC. Entonces, ¿cómo tenemos al petróleo? Pues mirad cómo lo tenemos. Desplomándose también, cayendo. Entonces, teniendo un petróleo bajando, un DXY bajando, expectativas de que podemos tener una contracción o una recesión, una mini recesión, un mini crash, porque los mercados están retrocediendo. Están presionando tanto a la economía que el crecimiento, las expectativas de crecimiento son menores. Al ser menores, significa que no va a haber inflación, Jerome Powell. No seas tuercebotas, no va a haber inflación. ¿Inflación? ¿Qué tipo de inflación? La que él predice de tenemos que tener cuidado a ver si la inflación va a subir porque tiene miedo que suba al 7-8%. Mira los datos, aquí los tenemos. Mira la Truflation, ¿vale? Que está actualizada el día de hoy al 1,38.
Con lo cual, presiones de inflación no va a haber. No le va a quedar más remedio que bajar tipo de interés y paralizar el QT. Y eso significa que entrará liquidez. Ya ha entrado Europa a generar liquidez y China. Faltaría Estados Unidos. Veremos las próximas semanas, meses. Eso será el input necesario para qué? Para que las criptomonedas, en este caso las altcoins, suba. Entonces, ahora entrando en detalles con Bitcoin y con la teoría de que no va a haber all season, Bitcoin, ¿por qué ha llegado a la zona de 109? Mi punto de vista es, ¿por qué? Porque se ha reducido la oferta por el efecto halving, han entrado ETFs con un volumen el mayor de su historia, no de la historia de Bitcoin, sino de la historia de los ETFs. Ni siquiera el oro, en el primer año de vida, tuvo tanto volumen. Con lo cual, como tiene un ecosistema propio, Bitcoin ha llegado a zona de máximos. En este caso, las altcoins no han llegado a zona de máximos y estamos generando este tipo de patrones y la gente está comentando que ha habido all season ya y que ya hemos alcanzado un tope. Si entra liquidez, porque tiene que entrar liquidez, porque tienen que refinanciar 9 trillones de dólares y encima el techo de la deuda lo tienen que aprobar, ¿esto qué quiere decir? Que va a entrar liquidez también en Estados Unidos. Si yo os pongo la Global Liquidity Index, ¿vale? Que mide la M2, mide el balance de los bancos centrales, mide el TGA, que es la cuenta general del Tesoro, que todo esto lo revisamos diariamente en la comunidad y buscamos zonas de entrada, zonas de salida, vemos como mi tesis, que llevo hablando meses de esto, va cogiendo forma poquito a poco. En la descripción de este vídeo lo vuelvo a repetir, tenéis el enlace para que podáis hablar conmigo. Mirad que llevamos justamente desde enero entrando liquidez. Para ser exactos, ha entrado de 133 a 138. 5 trillones de dólares, ¿vale? En liquidez. A nivel global. Y los activos retrocediendo. Bitcoin retrocediendo. El SP500, que ahora lo revisaremos, retrocediendo. Con lo cual, con el pasar de las semanas, días, si esto se sigue incrementando, porque da su brazo a torcer también Estados Unidos, los mercados no tendrán más remedio que subir. Entonces, os voy a comentar una cosa. He empezado diciendo, porque hay que saber todo esto que os comento, Bitcoin tiene su propio ecosistema, ETFs y reducción en la oferta. Con lo cual ha tenido su bull run. Vale. Ahora bien, ¿las criptomonedas han tenido su bull run? ¿O su all season? No. ¿Y qué pasa? ¿Que este año no va a haber all season? Sí. Bajo mi punto de vista, sí. Mirad. Tenemos este ciclo justamente en Ethereum y cojo Ethereum porque es la que manda sobre las altcoins. Y me hace mucha gracia que la gente espere esto ahora, cuando aquí teníamos un QE, que es joder, vaya hecho. Esta es la expansión cuantitativa, es el quantitative easing, ¿vale? Imprimir bonos, es decir, el Tesoro emite bonos y los compra directamente, ¿quién? La Reserva Federal. Todos estos trillones de liquidez impactaron. Quiero que entendáis que el Russell y justamente Ethereum y las altcoins se mueven por liquidez. Si este año no ha entrado la liquidez, en este ciclo 2024 ha entrado liquidez, pero no a borbotones, como en este año justamente, es normal que hayamos tenido un repunte. ¿Por qué? Por la inercia de Bitcoin. Bitcoin sube, todas las criptomonedas suben, pero no van a subir así hasta que no entre liquidez, hasta que no se bajen tipos de interés, porque se tiene que activar lo que es el risk on, es decir, el riesgo activo. ¿Cuándo se activa el riesgo? En mercados tipo como el Russell 2000 y las altcoins. Cuando vislumbremos que la economía está más estable. Ahora mismo con lo de los aranceles está así todo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Es una locura. Lo están haciendo a posta. Cuando baje el tipo de interés, Jerome Powell, y quiten el QT, también impriman bonos y el techo de la deuda lo pasemos de 36 trillones a 40, y toda esa liquidez impere en los mercados, malo de China, malo de Europa, malo de Japón, etc, 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 como lo que os he enseñado, no le quedará más remedio que las altcoins subir. Entonces, esto, bajo mi tesis, no me hagáis ni caso, investigad vosotros mismos, pero bajo mi tesis, ¿esto qué es? Esto es ver el bosque. Ver el árbol es, ya hemos tenido una all season, pero ¿qué narices de all season? Esto es la inercia de Bitcoin. Bitcoin ha subido, por ende, las altcoins suben. Punto. Esto es una all season. ¿Por qué? Porque había un QE, ahora mismo no hay un QE. Hasta que no impere la liquidez, y sobre todo en Estados Unidos, porque, os comento, o lo que vuelvo a decir, lo mismo del otro día. Mirad, aquí, en toda esta subida, teníamos un QE. Y teníamos los tipos de interés de la Reserva Federal al 0%. ¿Tenemos eso ahora? No.
tenemos lo contrario, tenemos un QT y tenemos los tipos de interés al 4,5. Con lo cual, si esto no baja o se elimina el QT, no hace falta hacer un QE, ojalá, si hicieran un QE sería perfecto. Y esto del 4,5 baja 4,25, 4%, 3,75. Se van a endeudar las pequeñas y medianas empresas, las small caps, y se activará lo que es el risk on, ¿vale? Que es el riesgo activo. Con lo cual, las criptomonedas no tendrán más remedio que subir por este contexto de bajadas. Si estuviéramos aquí, ahora mismo, diría, hostias, tienen que pivotar, tienen que hacer un QT y tienen que subir los tipos. ¿Por qué? Porque estamos generando inflación. ¿Por qué todo esto se eliminó en el año 2022? Todo esto se eliminó porque estaba la inflación al 9%, entonces tenían que combatir quitando el QE y subiendo los tipos para bajar la inflación. Ahora mismo, ¿tenemos la inflación al 9%? No, lo tenemos al 1,30%. Solo falta que Jerome Powell dé su brazo a torcer. Entonces, no puede haber un all season, ¿vale? Porque esto que ha subido, las criptomonedas, es una sinergia con Bitcoin, pero no ha entrado liquidez. Y luego, otro dato. Es que hemos tenido pequeñas ráfagas de all season. ¿Eso qué narices es? Vamos a ver. Escuchad una cosa. La all season, os voy a superponer una cosa. A ver si puedo hacerlo. No, vamos a hacerlo al revés. Mirad. Para que veáis esto. Para argumentaros vuestra tesis. No significa que la mía sea acertada, pero para argumentarlo. Vamos a poner la dominancia de Bitcoin. ¿Vale? Y aquí tenemos justamente en semanal cuando tuvimos la all season, cuando la dominancia cayó en picado. Ahora mismo no ha caído. Vamos a compararlo con Ethereum para que veáis una cosa. Mirad. Vamos a poner el logarítmico. Vamos a ver. Y vamos a quitar esto porque me está molestando. Mirad. Ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver. Esto que tenemos aquí con las velas es la dominancia de Bitcoin. Y esto es Ethereum, el gráfico, que aquí llegó a los 4.800, 4.700, 4.800. Vale. ¿Cuándo comenzó justamente la all season? Aquí, en este punto, ¿lo veis? Aquí. En enero del 21. ¿En qué niveles de precio estaba Ethereum? Estaba en los 1.300. 1.300. Por encima de los máximos del ciclo anterior, que fueron los 1.200. ¿Esto significa que haya una all season? No. Es lo que quiero haceros entender. Aquí no hay una all season porque la dominancia no ha bajado. Pero sí subió el precio de Ethereum. Ya ha habido all season porque ya ha subido el precio de Ethereum. No. La all season comenzó aquí porque bajó justamente la dominancia y pasamos de los 1.300 a los 5.000. Entonces, la subida que estamos teniendo ahora, desde aquí, es que ya hemos tenido picos de all season. Mentira. Esta subida es igual que esta subida. Pero no se ha confirmado todavía la all season. Porque aquí entró liquidez y aquí no está entrando liquidez. Entonces, esta subida, os lo vuelvo a repetir, es por la sinergia con Bitcoin. Igual que en este punto. ¿Veis? Que subió de la zona justamente de los $124 a los 1.200. Ya está, ya ha habido all season. No. Justamente, mira que cuando llegó a zona de máximos del ciclo anterior, ¡pum! Se activó la all season. ¿Ahora hemos tenido esto? No. Entonces no puede haber all season cuando no ha habido bajada de dominancia. Hemos tenido aquí una pequeña bajada y aquí otra. Y esto es lo que se refiere mucha gente de los dos repuntes que hemos tenido. Esto es absurdo. En la comunidad, os lo voy a repetir, trabajamos esto con más profundidad para que veáis el bosque de una manera más adecuada y no os dejéis nublar por el corto plazo, por las cortinas de humo, ¿vale? Porque el mercado es que es muy fácil decir, no, a ver, all season, ya ha habido all season, ya hemos repuntado, que queda todo el año, que el ciclo de Bitcoin acaba en el último trimestre del año siguiente al halving. Estamos en marzo, no estamos en octubre, noviembre, diciembre del 25, ¿vale? Entonces este es mi punto de vista. Puede que esté totalmente equivocado. Podéis dar vuestro punto de vista en la descripción aquí o simplemente en los comentarios. Y nada, simplemente comentaros que para mí no ha habido ni all season, ni hemos llegado a un tope, ni nada, por todas las métricas que os traigo. Así que nada, antes de finalizar,
Mirad, vamos a repasar el SP500 para que veáis que se está desplomando y está consiguiendo lo que quiere, en este caso, Donald Trump. Hemos tenido volatilidad en el día de hoy, ya que ha subido 100 puntos desde el mínimo. Se encontraba en la zona de los 5.670, más o menos, sí, y ha subido hasta la zona de los 5.780, 110 puntos, ha subido de rebote, ¿vale? Esto, aunque veáis que no es tanto, es un desplome importante, debido justamente a que llevamos desde el 19 de febrero cayendo un 8%. Un 8% equivale como a un 20, un 30 en las criptomonedas. Si cogemos también el Nasdaq, mira lo que ha caído un poquito más. Parte alta, parte baja, ha caído un 11-30%. Con lo cual, está tambaleándose los mercados y ojalá sigan cayendo. Y diréis, Javi, ¿pero por qué dices eso? Ojalá sigan cayendo, porque eso significará que Powell bajará tipos y significará que quitará el QT. Entonces, para mí todo esto es idílico, es perfecto, y por mí que siga cayendo y que Bitcoin se vaya a 70, porque si queremos subidas exponenciales, si queremos que Bitcoin, porque ojo, el bull run de Bitcoin ya está finalizando. No estoy diciendo que le quede todavía subir a 400.000, ¿vale? Está en la recta final, pero las altcoins todavía no. Bajo mi tesis, bajo la mía. Entonces, para que eso se active, necesitamos políticas monetarias más flexibles por parte de la Reserva Federal. Y es lo que quiere hacer Donald Trump. No es algo que yo me invente. Con lo cual, la tesis sigue activa, seguimos trabajando, seguimos mirando todo esto para que veáis mi punto de vista y dejemos de ver el corto plazo. Así que bueno, si os ha gustado, dejadme un gran like, suscribiros al canal, activad la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo a todos. Hasta luego.